por favor. Gracias. Bendito Dios, te damos gracias por poder enriquecernos, Señor, con toda riqueza espiritual que viene de tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que nos concedes, Padre, de poder destinar momentos de nuestra vida para reflexionar en tu palabra y ser enseñados por, por lo que tú le entregas a Cristian, Señor. Gracias por él, gracias por su vida, por la disposición y el tiempo que le das a él, Señor. Sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a la verdad, guiándonos, Señor, a la corrección y guiándonos también a la sabiduría, que es el temor tuyo, Padre, y poder, Señor, establecer principios en nuestra vida, Señor, para servirte de mejor manera, para crecer y madurar en la gracia del Señor Jesucristo. Gracias por la salvación que nos da, Señor, y por todo lo bueno que tú haces por nosotros siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y dejamos, Señor, esta oración para que tu Espíritu, Señor, obre en nuestra vida con toda libertad, Señor. Quita de nuestra vida, Señor, todo velo de tiniebla, todo velo de pecado, de ignorancia, Señor. Y obra, Señor, en la libertad, Señor, que tiene tu iglesia y tus hijos tuyos, Señor. Te bendecimos en esta hora, por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias por la oración, Pablito. Gracias, Señor, porque todos los que han podido sumarse a esta reunión. Así que amén, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a ver un tema que hace tiempo lo habíamos visto, el año pasado. No, pero el 6 de mayo lo tengo yo acá, El 6 de mayo de este año. de este año, sí. Oh, entonces lo habíamos visto hace muy poco tiempo, qué raro. Pero puede ser que se haya repetido del año pasado también. Ah, sí, Yo yo lo pensé tengo que... aquí anotadito en mi cuaderno. Ah, ya, ya, entonces no lo tenía como que ya lo habíamos incorporado. Ah, se me fue tal vez, ¿ya? Bueno, porque estamos viendo toda nuevamente los temas, vimos todos los temas este año, el año 2025, y yo pensaba que este tema entonces no lo habíamos visto. Entonces lo tenemos más claro y fresco, ¿ah? Todavía, mejor todavía, ¿ah? ¿Ya? Y bueno, el tema de las ascuas de fuego hablamos. ¿Y alguien sabe qué es una ascua? Una ascua es Una brasa, un Brasa. carbón. una brasa, una brasa, eso es una ascua. Ascua de fuego, en definitiva, son brasas de fuego. Y leamos justamente a donde el apóstol Pablo habla sobre lo que son las brasas de fuego o ascuas de fuego. No en todas las versiones aparece ascuas de fuego. Yo no sé por qué lo eliminaron. Le pusieron que se ponga la cara de vergüenza a la otra persona. ¿Ah? Eh, pero es diferente el concepto de ascua a que se ponga colorada a otra persona. Eh, pero veamos las versiones que ustedes quieran, da lo mismo. Entonces, leamos Romanos 12, del 18 al 20, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene Yo Romanos? lo tengo, Sí, Patricia. Porfa, Sole, por favor, 12, del 18 al 20. del 18 al 20. Romanos 12, 18, del 12, Del del Romanos 12. 12, del 18 al 20. Ya. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Amén. ¿Qué les parece eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será eso?
¿Cómo lo interpretan? ¿Qué piensan? De dejar lugar a que Dios actúe en nuestros conflictos, ¿o no? Así es, súper bueno, súper bueno, súper bueno. Es dejar que Dios de alguna forma intervenga en nuestros conflictos. Buena cosa. Y habitualmente lo hacemos, no mucho, ¿ah? Intervenimos habitualmente nosotros. ¿M? ¿Ya? Y dice, si es posible, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, de vosotros. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que es esto de lo posible y qué es imposible? Y alguien, Imposible en nuestra, Sandri, Sandri, porfa, Sandri, no es imposible en nuestras fuerzas, pues. pero el Señor lo hace. Eso es sí, sumamente importante, eso sí. Es imposible con nuestras propias fuerzas, pero el Señor lo hace. Perfecto. Pero en ejemplos simples de la vida, ¿qué creen ustedes que es posible? Porque este tema del- Ujú. de que estate en paz con todo, lo tomamos de repente lo pasamos muy de largo, ¿no? Eh, de estar en paz con todos los hombres. Y la pregunta, bueno, ¿uno puede estar en paz con todos los hombres? No, No, se dice. ¿Qué pero, porcentaje? pero ahí ¿Ya? dice Sí, si es posible. así es. Sí es posible. Por lo tanto, en lo Ujú. posible, nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible, ¿ah? Una buena, buena, Claro, buena. sí. Depende del carácter de la persona también, po, porque uno puede estar relativamente en paz con todo, no cien por eh, ciento. Depende del carácter de la persona. Y depende del carácter de la persona si lo vemos humanamente. Ujú, Y depende de cuánto dejo las cosas en las manos de Dios y cuánto crezco ujú, espiritualmente para que los frutos del Espíritu tengan sentido en la vida. ¿No creen que eso es el otro factor? Uno es, ujú. depende del carácter de la persona. Eso es un concepto humano, súper valedero, pero es un concepto humano. Y el otro aspecto es, depende de cuánto me aferro a Dios, cuánto dejo la justicia en las manos de Dios y cuánto he crecido espiritualmente. ¿Mm? Son un poco las dos cosas. ¿Mm? Porque claro, algunos tienen mejor carácter que otros. Algunos tienen mejor carácter. En el caso mío, yo no tenía tan buen carácter. Y Dios te empieza a tratar tu vida. Entonces, ese es un poco el concepto. Entonces, en lo posible. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Claro, y después viene lo imposible, ¿entiendes? Después viene lo imposible. Porque lo posible es, en cuanto depende de vosotros, estar paz en todos los hombres. Eso es, en cierta medida, lo que nosotros podemos hacer. Y después viene lo imposible, porque después viene lo imposible que es mía la venganza. Que el Señor hace la venganza y no nosotros. Y ahí, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, qué sé yo, tuviera sed, dale de beber, porque entonces ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ya? Eh, y eso sí, indudablemente es el imposible. ¿M? Y eso habitualmente, para la mayoría de los cristianos, nos es sumamente difícil hacer eso. Y es porque nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras energías no están puestos necesariamente en las manos de Dios, sino que en nuestras propias fuerzas. ¿Entiendes? Entonces, claro, cuando alguien nos ofende, reaccionamos agresivamente, le decimos, a ver, ¿m? Y eso es lo que vivimos en el día a día. No sé qué les parece. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿M? Y
eso es lo que uno vive, claro, y el tema tiene que ver con que si no hago eso contra mi enemigo, contra el enemigo de mi yo, no puedo acumular ascuas de fuego. Por lo tanto, no puedo ayudar, no llevo a mi prójimo a los pies de Cristo. ¿Te das cuenta? No sé si eso se entiende, que si yo a mi prójimo, eso significa todos los que me rodean, yo no les predico con el ejemplo, no genero ascuas de fuego sobre su cabeza, no genero brasas. Por consecuencia, no lo llevo a los pies de Cristo. ¿Entiendes? Y no llevo a pie de Cristo a mi cónyuge, a mi hijo, a los que me rodean. ¿Mm? Porque no genero estas brasas. Por eso es tan importante lo que hemos hablado muchas veces, el arrepentimiento y decir, Señor, por eso es que cuando yo me discuto con alguien, peleo con alguien, tengo que rápidamente ir a pedir perdón. Porque entonces genero estas, estas ascuas de fuego. Por eso es que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Por eso es que somos la sal y la luz del mundo. ¿Sí? Eh, ahora, entonces, si logramos hacer eso, somos colaboradores de Dios. Entonces, colaboradores de Dios, lo que dice en 1 Corintios 3:9. En 1 Corintios 3, leamos 1 Corintios 3:9, ¿le parece? ¿Alguien tiene, Yo lo tengo que decir, por favor, Inge? porque En- nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros trabajamos junto con el Señor, trabajamos para el Señor. Y vosotros sois labranza de Dios, un cultivo de Dios y un edificio que se construye de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver esto con ser colaboradores, con las ascuas de fuego? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué relación hay con eso? ¿Mm? ¿Por qué habla colaboradores de Dios? Es que Dios, como por ejemplo, habla de labranza. Labranza, me imagino que es un proceso que no es corto. Si bien es cierto, dura una temporada para recibir el fruto, es un proceso que hay que cuidar y hay que trabajar. Y los edificios, me imagino que también hace alusión a un edificio que está en construcción. Y Así es, para primero construir un buen edificio o un gran edificio hay que dar buenas bases. Y eso requiere de excavar y muchas veces demoler y destruir lo que había antes. Entonces, súper bien. tiene mucho que ver con lo que estás hablando, Cristian, con el quebrantamiento, porque para que haya crecimiento, tiene que haber destrucción Así es, de cosas en nosotros. Para, así, para, para crecer primero hay que menguar. así es. Y, y eso el apóstol Pablo me imagino que está hablando de un edificio que claro, tiene un fundamento a lo mejor bien profundo y que como lo dice la escritura, que Jesús es el fundamento. Súper lindo, claro. Fíjense, la labranza que yo tengo que hacer en una viña, por ejemplo, y más antes, hoy en día los árboles crecen bastante rápido y en 2, 3 años produzco, pero antiguamente eran 5, 6 años para que una viña pudiera producir. Hoy en día es muy, muy rápido el proceso, pero eran muchos años. Entonces, yo tenía que labrar mucho para que esa viña, ese árbol, hay que trabajarlo mucho para que ese árbol pudiera dar frutos.
¿sí? Entonces, y ese fruto que efectivamente genera alimentación sobre otro. Entonces, yo voy haciendo que efectivamente crezca. Y por eso somos colaboradores de Dios. Ahora, somos colaboradores de Dios. Ahora, la pregunta es, bueno, y ser colaboradores de Dios significa andar en el Espíritu, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Amén. Ser colaboradores de Dios es andar en el Espíritu, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo, amén. Sí, Estamos de acuerdo. Ya, Ahora, y si no andamos en el Espíritu, andamos en la carne, ¿o no? sí, ¿Ya? Y si Yes. andamos en... ese espíritu es con mayúscula, ¿no es cierto? Claro, andar en el Espíritu, con el Espíritu mayúsculo, ¿sí? Ya. Por lo tanto, si andamos en el Espíritu, somos colaboradores de Dios. Y si andamos en la carne, ya no somos colaboradores de Dios. ¿Y somos colaboradores de quién? Del enemigo. Del enemigo, sí. de Satanás. ¿Se dan cuenta? Esto es una cosa sumamente importante porque yo decía colaboradores. ¿Y por qué dice colaboradores? Colaboradores es trabajamos para Dios. Pero si yo, porque acuérdense que para Dios siempre hay quien conmigo no junta, desparrama. No Sí. hay una tercera vía. No hay, El no término hay medio. actos sociales que hemos visto. Entonces, si yo soy colaborador, ando en el espíritu, soy colaborador de Dios. Pero si no ando en el espíritu y ando por consecuencia en la carne, porque no hay otra alternativa, o ando en el espíritu o ando en la carne, no puedo ser intermedio, ¿m? No puedo andar en mi propio camino, ajá, porque no existe. Porque mi propio camino, ¿cuál es? Perdición. Sí, pero mi propio camino es andar en qué? En la carne. La carne. Porque nuestra naturaleza, en forma natural, nosotros siempre andamos en la carne. Esa es la naturaleza. Así somos. Por lo tanto, cuando alguien me dice algo me molesto, por lo tanto discuto con las personas, discuto incluso temas que tienen que ver hasta cristianos, termino discutiendo con una persona, es decir, discuto en el trabajo, discuto con mis familiares, con mi cónyuge, con mis hijos. Eso es la naturaleza que nosotros tenemos. Ahora, Dios nos lleva a andar en el Espíritu y de esa forma ser colaboradores de Dios. Entonces, ahí tiene que ver con este tema del arrepentimiento y del quebrantamiento que está hablando Pablo Wilson. Y eso es sumamente importante entender, porque si nosotros no nos arrepentimos, no pedimos perdón, no andamos en el Espíritu y no somos colaboradores de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hace sentido el concepto de que hay tanto cristiano también que está muy defraudado de los propios cristianos. Si bien uno podría decir, bueno, es que este cristiano, y también es real, este cristiano se fija en las personas, sí, pero sí, es verdad. Pero miren, voy a hacerle en Lucas 17, 1 y 2. Es verdad que hay muchos cristianos defraudados de nosotros, los cristianos de nosotros, no de los cristianos de por allá, de nosotros. Hay muchos cristianos defraudados de nosotros mismos, de nosotros, de Pablo Wilson, de Alejandra Martínez, de Astrid, de Iris, de Sandra, de Christian Hauser, por supuesto, de Inge, de Sole. Hay muchos. Y entonces está el tema de Lucas 17, 1 y 2. Yo lo tengo. Por favor, Sandra. Sí.
Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. A uno de estos pequeñitos, ¿se dan cuenta? Ay, Cuando un cristiano, cuando un cristiano se defrauda de nosotros, es un pequeñito, ¿se dan cuenta? Cuando alguien me dice a mí, y te llamas cristiano, si venía acá con cosas cristianas, ese es un pequeñito que nosotros hemos defraudado. Y nos hemos defraudado porque no hemos pedido perdón, porque no hemos cambiado nuestra forma de actuar, ¿se dan cuenta? Porque seguimos lo que llevábamos hace muchos años. Entonces, ahí sí tiene sentido este tema de que somos colaboradores. ¿Se dan cuenta? No sé si se dimensiona ahí en profundidad lo que significa ser colaboradores. Porque cuando yo daño a uno de estos pequeñitos, por eso es tan fuerte esta palabra, ¿se dan cuenta que esta palabra es súper fuerte o no? ¿No les parece Sí. fuerte esta palabra? ¿Qué piensan ustedes? Súper fuerte, ¿o no? Porque dice, ay, de aquel por quien mejor le fuera que se atase al cuello una piedra y se arrojase al mar. Es súper fuerte. Y es por eso, porque nosotros tenemos una responsabilidad sobre los que nos rodean. Todos, cada uno de nosotros que estamos acá, tenemos un grupo el cual tenemos que pastorear. Hay ciertas personas que nos rodean que nosotros tenemos que ser el ejemplo. Cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, uno habla de ser colaboradores, sí, andar en el espíritu, no andar en la carne, pero esto es, esto es en definitiva generar ascuas de fuego en forma práctica en la vida. Entonces, cada vez que yo discuto con alguien, peleo con alguien y no pido perdón, lo que estoy haciendo es no generar ascuas de fuego. Y entonces la pregunta viene de nuevo al principio que nos preguntábamos. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La pregunta, ¿podríamos nosotros haber actuado diferente en el pasado? ¿O sí. cómo estamos actuando hoy para generar las ascuas de fuego en el futuro? ¿Se dan cuenta? Sí. Ujú. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver con el Eh, Señor. ¿Sí? ¿Dulce mía? es que tengo, no sé si es un enredo o es que se me vino a la mente algo, pero como para un ejemplarizar en el diario vivir. No sé, a mí se me ocurre que es como un símil de cuando uno va de visita a alguna parte o va de vacaciones a la casa de un familiar o qué sé yo, y uno tiene que colaborar también en esa visita. Uno tiene que ayudar, no sé, pues en el aseo, en mantener el orden, en ayudar a hacer el almuerzo, en ayudar a hacer el aseo, qué sé yo, no sé, pues. ¿Ya? Entonces yo creo que porque eso ayuda a colaborar y colabora con el sentirse bien y con que el ambiente esté agradable y todo. Es algo así, ¿o no? Es que, no sé, yo lo pienso así de esa manera. ¿Qué piensan el resto? ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven esto? Ser colaboradores. Eh, yo creo que es muy acertado, pero va un poco más allá también, porque a veces los Ah, conflictos son por temas culturales. Y eso de ser colaborador
Claro, puede ser para nosotros muy bien visto eso, pero en otras culturas, si uno hace cosas a las cuales no se les ha indicado, puede también causar una ofensa. Eh, pero depende mucho el contexto y la sabiduría que Dios nos dé para ser colaboradores. Pero sí, por ejemplo, acá en Mm. la cultura chilena es muy bien visto colaborar con los quehaceres y todo eso, pero en otras culturas no. Ah, Depende. Es claro. como, Perfecto. Y Ujú. lo que uno dice también. Lo que uno ¿Cómo? dice o lo que uno calla es importante. Sí, claro. Ujú. ¿Y cómo de alguna forma somos colaboradores? ¿Cómo ustedes son colaboradores? Buena esa pregunta. ¿Cómo son colaboradores en términos prácticos en la vida diaria ustedes como cristianos? ¿Cómo colaboran en forma práctica con el Señor? Una gran responsabilidad, entre paréntesis, que Ujú. nos dejan como colaboradora. ¿Cómo en términos prácticos ustedes en el día a día colaboran? Ayudar a mantener la tranquilidad en la casa. Súper. ¿Ya? Súper bien. Ese es un tema sumamente simple. Y eso es muchas veces quedarse callado. Sí. Muchas veces. O la mayoría de las veces. ¿Mm? Ujú. Porque las discusiones pasan ¿por qué? Porque no me quedo callado. Entonces la pregunta, bueno, pero es que está equivocada la otra persona, ¿o no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está eh, equivocada la otra persona. ¿Qué hago? No hay que decirle pitubeles. No hay que decirle tú eso, ¿no? ¿Mm? ¿Ya? Eso aprendí, ¿ah? ¿Ya? La otra persona está equivocada. ¿Qué hacemos? Está en un error. ¿Qué hacemos? Y cada vez que le explico y que terminamos discutiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que piensan? llevarlo a la presencia de Dios nomás, po. Sí, muchas veces cuando una persona no entiende y explicarle lo mismo siempre y tener conflictos siempre, No no es tiene ningún sabio, sentido. no es Entonces sabio. ahí no es sabio. Entonces ahí tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:19, ¿o no? No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Entonces, cuando yo me quedo callado y digo, ojo, y me molesta profundamente, y digo, Señor, perdóname, perdóname, Señor, esto lo has permitido para mí, que la persona no entiende, lo has permitido para mí, para que yo deje estas cosas en tus manos. Entonces empiezo a generar, ¿qué? Una cosa maravillosa que es ascuas de fuego. ¿Se dan cuenta? Ahí está el paso. ¿Por qué? Porque el que hace entender a la otra persona no soy yo, es el Señor. Y cuando el Ajá. Señor toca a la otra persona, cuando el Señor, cuando Jesucristo toca a la otra persona y yo le hablo, entonces entiende. Pero si el Señor en su infinita gracia no ha tocado a la otra persona, yo le puedo hablar 500 veces y no va a entender. No. Eh, ¿Y una por qué? consulta, una Pablito, consulta. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, una persona tiene muchas amistades, o tiene tres amistades, o cuatro, tres cuatro. amistades que son muy de confianza y siempre a uno le hablan, le consultan cosas y hablamos, digamos, de todo en realidad. Eh, y con, por ejemplo, con la esposa. Eh,
a uno de repente a uno lo reprochan. Y dice, no, tú le cuentas todo, o cuentas, digamos, hablas mucho y le cuentas todas las cosas a tu amigo. Po. Y ¿por qué no es así por qué no es no eres así con uno? Y uno no, a veces en la conversa se pone, o el flujo de la conversación es distinto porque en el intercambio de palabras y de la conversación hay una diferencia que por lo general, las amistades a uno no le reprochan cosas a la medida que uno les va contando lo que, no sé, por la rutina del día o de cosas que a uno le van pasando. Entonces, yo llegué a esa conclusión de que a veces el ánimo está de poder compartir todo en una comunicación, en una conversa. Pero hay un escollo en la conversa que a veces uno no lo logra superar, puede ser un reproche, una crítica, que a veces, claro, siendo de alguien tan cercano como la esposa o el esposo, interrumpe el flujo, interrumpe la... Y eso trae después un pequeño conflicto o un quiebre en la conversación. Y eso yo me he estado dando cuenta de que muchas veces mi esposa me quiere contar algo a mí y yo, pucha, salgo con algo que no, claro, con una crítica o con algo que no esperaba que yo le dijera. Entonces, en ese sentido, es Dios el único que puede mostrar, porque a uno, por lo general, a mí me cuesta darme cuenta cuando tengo esa actitud. Y esta semana el Señor me la estuvo mostrando. No sé si les pasará lo mismo a ustedes, Sí, pero quería contarla. absolutamente. Pablito, súper, gracias por la sinceridad, gracias por lo que cuentas, porque en realidad es muy lindo y eso es un proceso que vivimos todos. Es más, la Dulce dijo wie du willst, que eso en alemán significa como quieras. Yo en un cierto tiempo de mi vida, yo en un cierto tiempo de mi vida, incluso ya no le discutía a la Dulce ciertas cosas, por ejemplo, cuando no había diferencia, yo no le discutía, pero le tiraba un golpe y le decía, bueno, haz como quieras. Y eso era, en definitiva, yo querer quedar con la última palabra, ¿me entiendes? Y eso comprendí que era un orgullo mío, porque yo le estaba diciendo a la Dulce, mira, estás equivocado sin decirlo, pero haz tú como quieras. Claro, Comprendí que eso no era adecuado, porque estaba en el fondo, fíjate que engañoso es el corazón del hombre, porque en el fondo yo me estaba quedando con la última palabra, pero estaba disfrazada mi amistad y tuve que pedirle perdón al Señor y decir, Señor, perdona. Simplemente tengo que decir, ok, nada más. Y Dios mostrará. Y entonces, por claro. supuesto, como ella entendía ese código y yo no lo entendía, y yo después decía, pero ¿por qué te molestas? Y como yo no entendía ese código y ella sí lo entendía, por eso se molestaba. ¿Me entiendes? ¿Mm? Y Me Dios me lo buscaba el mostró. odio. Señor, perdóname. ¿Ah? ¿Dulce mía? ¿Qué? Me buscaba el odio. Claro, claro. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y esto es lo mismo, porque miren, esto es la motivación de mi corazón. La motivación de mi corazón significa por qué le cuento yo a los amigos y a la gente las cosas que cuento. ¿A por qué le cuento a mi señora las cosas que le cuento? Para construir,
una buena relación o para yo sentirme bien y descargarme? ¿Dónde está mi centro? ¿Quién es el que me da paz, gozo y tranquilidad? ¿El Señor? ¿Mis amigos? ¿Mi señora? ¿Quién? Y eso es lo que tengo que orientar. ¿Te cuenta? Y entonces el Señor te va a empezar a dar sabiduría para cómo y de qué forma hablar. Pero la clave es, Señor, muéstrame, ¿por qué? ¿Por qué hablo lo que hablo con mis amigos? ¿Por qué hablo lo que converso con las diferentes personas? ¿Qué estoy buscando? ¿Mi satisfacción, mi felicidad o lo estoy haciendo por voluntad o por amor al Señor? Esa es una cosa. Y la segunda tiene que ver con pedir por mis hijos, por mi cónyuge, por los que me rodean, el amor verdadero, el amor de Dios. Cuando yo empiezo a pedirle al Señor un amor verdadero, el amor de Dios, entonces Dios empieza a hacer en mi vida transformaciones diferentes. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba también es que si la Dulce me contaba algo, por ejemplo, me contaba algo, yo enseguida le decía, no, pero es que eso es... Ojo, y tratando de ayudarla. Muchas veces mi intención era tratar de ayudarla, pero ese no era el objetivo. El tema es que si alguien viene y te cuenta, por ejemplo, yo tengo que escuchar. Y después, bueno, después haré una observación. Pero esas son cosas que Dios tiene que ir mostrándole a cada uno de nosotros. Dios va mostrando a cada uno de esas cosas. Y entonces, cuando yo pido perdón, me arrepiento y digo, Señor, perdóname. Porque no estoy actuando sabiamente. No estoy esperando los tiempos tuyos. No estoy siendo paciente. Yo tuve que aprender mucha paciencia. Y además, miren, esto es una característica que nos pasa a todos. Nosotros somos pacientes con todos menos con nuestro cónyuge. Y la Ujú, categoría con los que menos somos pacientes es mi cónyuge. Después con mis hijos, después con los vecinos y después con otros. Perdón, con los familiares y después con otros. Siempre así. Pero con la persona con la cual yo estoy más cerca, soy, soy con quien tengo menos paciencia. Le digo las cosas enseguida, qué sé yo, y eso genera conflictos. Entonces tengo que decir, Señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a hablar cuando tú quieres que habla. ¿Para qué? Para que yo sea colaborador. Para que yo sea un verdadero colaborador tuyo. Porque si no, si genero conflictos, a mí me cambió profundamente eso. Entender que cuando yo generaba conflictos con la otra persona, era colaborador de Satanás. Entonces yo decía, Señor, no puede ser, perdóname, Señor. No puedo. Entonces, ¿qué hacía? Le pedía perdón al Señor y después iba a pedirle perdón a la persona con la cual había tenido la discusión o la diferencia. Porque mía es la venganza, dice el Señor. No sé ujú. qué les parece. No sé si hay otra observación, pero eso es un poco, gracias por la sinceridad. No sé si a otros les ha pasado súper lindo esto de colaborador, pero lo que planteó Pablo, súper lindo. ¿Mm? Súper lindo. Una cosa práctica que en definitiva tenemos que aprender a vivir. Eso es lo práctico en la vida diaria. No sé si hay otro ejemplo que les ha tocado vivir a ustedes. ¿Mm? Y entonces, perdón, entonces, porque ahora, la pregunta es, ¿dónde está esto expresado en la Biblia? Además de ser labradores, además de ser colaboradores, y está claro eso, que no ser, no, que si no somos colaboradores de Dios, somos colaboradores de Satanás. Ujú. Pero además, no solamente pasamos esto, sino que además Jesucristo nos da un mandamiento, que entre paréntesis lo hablamos súper poco como cristianos. Y este mandamiento está en Juan 15, 12 y 13.
¿Alguien lo tendrá para que lo podamos leer? Juan Sí, 15. yo lo tengo. Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, es un mandamiento. Este es mi mandamiento. El Sí. apóstol Juan también en sus epístolas dice un mandamiento, el mandamiento de amar como el Señor amó. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo el Señor nos amó? Dando la vida por sus amigos. ¿Mm? Entonces, ese es el concepto de vida que tenemos que realizar en nuestra vida. Ahora, eso lo podemos hacer con nuestras fuerzas, imposible. Pero sí tenemos que tener claro que si no lo hacemos, tenemos que tener claro que si no lo hacemos, no estamos generando riquezas eternas. ¿Se dan cuenta? Porque si no cumplo los mandamientos del Señor, no estoy generando riquezas eternas. Porque los mandamientos del Señor son, el primer mandamiento, ama al Señor por sobre todo, ¿sí? ¿Y cómo expreso en el vivir diario el amar a Dios por sobre todo? Con el amor a mi prójimo. Pero si yo no me puedo quedar callado en diferentes situaciones de mi vida y termino discutiendo porque tengo que imponer mi visión y mis pensamientos, ¿cómo voy a amar al prójimo como a mí mismo? ¿Cómo voy a dar la vida por mi prójimo? ¿Cómo le estoy demostrando amor en términos prácticos? O, o mostrarle amor a mi cónyuge o a mis hijos y decirle que lo quiero solamente. No, tengo que demostrarlo con la práctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí sí adquiere sumamente sentido este mandamiento, ¿no? Y esto de ser colaboradores. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces, nosotros, como cristianos, tenemos que ser colaboradores de Dios, ¿o no? Y este colaborador de Dios se genera porque genero ascuas sobre mi prójimo, sobre los que me rodean. Y acá nosotros podemos ser colaboradores de Dios por dos razones. Primero, porque somos testigos. Y segundo, porque somos primogénitos y pastores. Es decir, cada uno de nosotros tiene una grey. Cada uno de nosotros tiene un grupo de personas que Dios la ha entregado en tus manos y por la cual tenemos que velar. Todos, todos, todos. Por eso es que eso tiene sentido el ser colaborador. Ahora, entonces, la primera tema es que somos responsables como testigos. Y eso claramente el Señor, es decir, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser testigos, ¿no? Testigo es alguien que vio de primera fuente lo que ocurrió. Entonces, dice en Hechos 1:8, ¿o no? Testigos es hablar de lo que hemos vivido. Hechos. Entonces, testigos en Hechos 1:8. ¿Alguien puede leer Hechos 1:8? Acá lo tengo, Cristian. Sí, por favor, Sole. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tierra. Perfecto. ¿Y qué significa ser esto testigo? Porque testigo es hablar o mostrar lo que uno ha vivido. Entonces, ¿qué significa esto de ser testigos? A hablar o mostrar. Claro, lo que uno ha vivido.
Eso es ser testigo. Yo puedo decir, ¿sabes que yo fui testigo porque esto lo viví yo? ¿M? Todo. Yo lo vi, lo viví, estuve con él, lo vi. Yo puedo decir que efectivamente se ocurrió. No me lo contaron. Pues si no, si a mí me lo contaron, mire, esto es una cosa súper buena. Si a mí me lo contaron, ¿soy testigo? No, No, yo no soy. ¿Entiendes? El testigo es aquel que vio y vivió esa situación. Presencial. Claro. Presencial. Por eso es testigo, si no, no puede ser testigo. Un juez no puede, hoy no, no, ¿y usted qué vio? No, es que a mí me dijeron que esto pasó. Que, oiga, no sirve nada usted. ¿Entiende? Usted lo tuvo que haber visto, vivido. Si no, no, testigo. Puedo ser testigo de algo que yo no viví. Y ahí está el problema. Si yo soy salvo, soy testigo de la salvación. Por lo tanto, ¿de qué hablo? De salvación. Y yo no vivo la santificación, ¿cómo voy a hablar de la santidad? ¿Cómo voy a hablar de la santificación? Si yo no vivo el proceso de la cruz diaria, ¿cómo voy a hablar de la cruz diaria? Uno habla de lo que vive, porque si no, repite nomás lo que dice en un libro o alguien que algo dijo. Y esa es la diferencia. Por eso dice el Señor, me seréis testigos. Entonces, por eso, ¿se dan cuenta? Por eso es tan importante esto de ser testigo. No sé qué les parece, pero el tema de ser testigo es eso. Entonces, hablar de lo que yo vivo en mi ejemplo, porque yo efectivamente lo vivo, entonces puedo decir que efectivamente esto estoy viviendo. Entonces, alguien una vez, y bueno, y varias veces se planteó acá, ¿por qué habitualmente se habla tan poco de esto en las iglesias? Que los pastores no lo hablan, porque no se vive. mm, Yo no puedo hablar de algo que no vivo. No, es una teoría y la otra persona se da cuenta. ¿Entienden? No, pero esto es lo que está diciendo es curso. Ese es un poco el tema. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros en nuestra vida y decir, bueno, en realidad, ¿cómo estamos? ¿Estamos siendo testigos de lo que Dios efectivamente está haciendo en nuestra vida o somos solamente testigos de la salvación? Lógico que somos testigos de la salvación porque todos acá somos salvos, todos hemos aceptado al Señor. Vamos, claro, de eso puede ser testigo, ¿o no? sí, Pero somos testigos de la santificación. ¿Por qué los frutos del Espíritu son tan escasos hoy en día? Porque no se vive la santificación. No se vive el decir, Señor, tomar mi cruz diaria y decir, Señor, haz de mí lo que quieras. No se vive el tema de pedir perdón. No se vive como planteaba eh, Pablo Wilson, el quebrantamiento, el decir, Señor, esto no está bien lo que estoy haciendo. Quiero hacer tu voluntad. Entonces, ese es el tema. Por eso tiene que ver con esto de ser testigo. Entonces, es mucho más profundo este tema de ser testigo. Lo tomamos muy ligeramente esto de ser testigo, ¿ah? No, ya, yo voy a empezar a hablar con toda la gente. Hay mucho más que mm. eso. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, ¿cómo O lo ven el, ustedes? o el, o el dudar de alguien también. El de El dudar de alguien. el dudar de alguien. Súper bien, el dudar de alguien. Buena cosa. ¿Qué piensan ustedes de eso? Gracias a Dulce Mía. El andar dudando si la otra persona dice la verdad o no dice la verdad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y estamos claros que hay mucho mentiroso, eso, estamos claros. Yo Sí. era un mentiroso. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes si de andar dudando de la otra? ¿El cristiano debería andar dudando qué dice la otra persona? No. ¿Qué piensa el resto? ¿Piensan ustedes que uno No, debería andar? Cristian.
¿Cómo? Que no deberíamos dudar. Y Ya, si en algún momento nos hace dar cuenta que está mintiendo, dejárselo al Señor. amén. Eso no sé qué les parece, pero eso es generar aguas de fuego. Ahora, nosotros vamos a tener una lucha, ¿ah? Porque esto no es así, ya, ya no voy a dudar de la persona y listo, estamos del otro lado. No, no es así. No, en la práctica no es así, po. En la No. práctica no es así. Tenemos que entender que viene una persona y nos dice algo. Y uno dice, esto no me padre, esta cosa es lo que me está diciendo. Pero ahí tengo que decir, bueno, señor, tú lo sabes. Amén. A mí no me cuadra lo que está diciendo, pero señor, es tú lo sabes. Y uno tiene que aceptar y decir, bueno, si él lo está diciendo, ok. Y preguntarle incluso, ¿es verdad lo que me está diciendo? Sí, por supuesto, ah, ya, listo. Exacto. Entonces, ahí ponemos en práctica nuevamente, no os vengáis vosotros mismos, mía es la venganza del Señor. ¿Me das cuenta? Pero si yo como cristiano empiezo a dudar, ¿qué diferencia tengo con la gente del mundo? Además, la Ninguna. pregunta es, ¿por qué yo dudo y desconfío de la gente? ¿Por qué dudamos y desconfiamos de la gente? ¿Se han puesto a pensar por qué uno hace eso? ¿Por qué uno duda y desconfía de la gente? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué dudamos y desconfiamos de la gente? Porque hay malicia en nuestros corazones. Por eso. Claro, porque hay malicia en nuestros corazones y además nosotros queremos asegurarnos, no queremos primero, no queremos parecer tontos, necios. Segundo, no queremos que nos estafen, nos tomen la delantera. Y además no queremos sufrir. Entonces se dan cuenta, entonces ahí uno se pregunta, ¿estamos andando ahí en la carne o en el espíritu? ¿Qué piensan ustedes? Cuando yo dudo o cuando desconfío de la gente, ¿estamos En la andando carne. en la carne? Y entonces cuando yo me doy cuenta que estoy funcionando en la carne, tengo que decir, Señor, perdóname. Tú me proteges, no soy yo el que me protejo. Amén. ¿Se dan cuenta? Bueno, y si cometo el error, como yo cometí el error con el tema cuando me atacaron los perros, de tratar yo de defenderme, tengo que decir, Señor, perdóname. No estuvo bien Amén. lo que... No fui un buen testigo. ¿Se dan cuenta? Mm. No fui adecuado. Perdóname, Señor. ¿Entiendes? Y tenemos que pedir perdón. Y yo, mire, mientras pasaba esta, yo decía, Señor, si me lo encuentro en la calle, tengo que pedirle perdón. Es más, yo pido hace poco tiempo, volví a pedir perdón a alguien de hace muchos años, porque el Señor me lo trajo a la mente con alguien que yo había trabajado y no había sido correcto. Las discusiones que tuve con él. Y tuve que pedirle perdón. Y a otra persona estoy buscando en Facebook a ver si la encuentro. Tenemos que limpiar todo eso que hicimos en el pasado y que no sembramos o no fuimos buenos testigos. Todos de nosotros tenemos cosas que no hemos sido buenos testigos en el pasado. Nosotros incluso nos olvidamos, nosotros lo minimizamos, decimos que no es importante, pero Satanás no es así, Oh, claro. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es el tema de ser buenos testigos. Y después, por supuesto, es el tema de responsables como primogénitos. ¿Mm? Como primogénitos. Y ahí, responsable como primogénitos y como pastores, hablábamos de que era importante frente a Dios hacer este proceso de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, somos primogénitos y pastores
de ciertas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso tenemos que, porque tenemos un conocimiento espiritual, porque tenemos que velar por el bien de ellos y además tenemos una herencia espiritual que va a generar ascuas de fuego sobre la otra persona y va a generar riquezas espirituales o tesoros en el cielo para nosotros. Entonces, por eso tenemos que también como pastores hacer eso. No sé cómo lo ven ustedes. Todos tienen claro de que siempre nosotros somos pastores y primogénitos, siempre hay gente, hay personas, almas que Dios ha puesto a nuestro cuidado espiritual, estamos hablando como cristianos. Mm. ¿Todo eso lo tienen claro o hay alguna duda sobre eso? De que todos Para mí somos está pastores, claro. ¿sí, no? ¿Alguien o no? Entonces, Dios nos ha puesto sobre esos. Y si no lo hacemos, efectivamente, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Jesucristo lo plantea súper claro, eso, súper claro en Mateo 24, 45 y 46. Y este está el concepto del, Sí. del pastor y del primogénito. Mateo 24, 45 y 46. ¿Alguien tiene Mateo 24, 45 y 46? Sí, yo lo tengo acá. Por favor, Dulce mía. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Ya? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor, Jesucristo, venga, le halle haciendo así. El cual el Señor puso sobre su casa. Por lo tanto, Dios me entregó a un grupo de gente, a un grupo de almas que yo tengo que alimentar para que le dé el alimento a tiempo. ¿Se dan cuenta? A tiempo. Tengo que alimentarlos y a tiempo. Entonces, ese, ese vecino, esa persona en el trabajo, mis hijos, mis cónyuges, mis hermanos, todos esos son personas que Dios ha puesto en mi vida y por la cual nosotros vamos a tener que responder. Porque si no, bienaventurado. Y aquel que no es bienaventurado, ¿qué es? Desventurado. No, es maldito. Para Dios siempre todo es blanco o negro. Si yo no hago el rol que tengo que hacer, que es cuidar por aquellos que Dios me ha dado, soy maldito y traigo maldición sobre mi vida y sobre los que me rodean. ¿Se dan cuenta? No estoy cumpliendo el rol que el Señor me ha encargado. Entonces, sumamente importante eso entender. Que Dios me ha puesto acá en esta vida por algo, para que yo crezca, sea maduro y espiritualmente y posteriormente pueda generar frutos que alimentan a los que me rodean. Y eso, ese alimento para los que están a mi alrededor significa los frutos del Espíritu. Pero eso se da solamente con el crecimiento del cristiano. No se da de otra forma. Se da con el crecimiento de fe. Y ese crecimiento de fe se da con la cruz y con la búsqueda permanente del Señor, que es la oración, que la oración es el arrepentimiento. Es decir, Señor, perdona. ¿Se dan cuenta? Eso es. Eso es para ir terminando. No sé si hay alguna otra observación, algún comentario sobre esto entonces de las aguas de fuego y sobre este concepto de ser primogénito y empezar a pedirle al Señor la gracia para hacer lo que el Señor nos trajo a esta vida.
Y se dan cuenta que esto tiene mucha relación con el crecimiento espiritual, con lo que hablamos de siempre de la escalera de Pedro, de la transformación que Dios tiene que hacer en nuestra vida y todo esto. Está profundamente relacionado. No sé si lo ven. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Algún comentario para cerrar esto? ¿Algo que les haya quedado, que les haya llamado la atención o algo que quieran, o alguna No, consulta? no, muy bueno, Cristian. El- la última parte igual te desafía el Señor siempre a, a ir y buscar alimento, ¿no? Y ¿Mm? entregarlo ahí Sí, a quien el Señor nos ha encomendado bendecir y cuidar, predicar, ¿no? claro. Y todo eso. Y dejar el Cuidar, tiempo. cuidar a Sí, los de cuidar. uno también, a los de casa. Sí, Lo de amén. nuestra propia casa. Sí, absolutamente. Es un deber que tenemos como cristianos. No podemos descuidarlo como cristianos. ¿Mm? Mm. Eh, Sí. Sí, amén. a mí Súper. me quedó una frase que la anoté acá, que dice que uno habla de lo que vive. Eso Así es. es bien impactante en realidad. Sí, así es. Eh, Amén. Puedo en torno a hablar eso, del amor de Dios si no vivo el proceso de amor de Dios. y ese es el concepto de autoridad también, Así es. porque la palabra cobra vida, se hace verbo en nosotros en la medida que la vivamos. Y si que pedimos o predicamos una palabra vívida en nosotros y la hablamos con la autoridad de Dios, sale ungida porque la vivimos. Esa es el Eso es. poder que Dios trae a nuestra vida. Amén. Súper, súper, súper lindo. Absolutamente. Estamos de acuerdo. ¿Alguien más? No sé, Sandra, Graciela, Inge, Sole, Iris. ¿Y algún comentario sobre esto? Sobre lo que han vivido, lo que hoy hemos conversado. Cristian, mira, a mí me gustó, bueno, todo un tema muy lindo, como todos los martes en realidad, pero el tema cuando hablaste sobre la labranza de Dios es cómo el Señor destruye ese edificio que hay en nosotros cuando nosotros llegamos al Señor y cómo hace un nuevo edificio en nuestra vida. Así es. Mm, qué maravilla. Dios Realmente tiene que una hacer cosa. un nuevo edificio, tiene que Pero construir eso, una humanidad, ¿no? paulatinamente, el Señor, a medida que uno le va buscando día a día, el edificio va creciendo y se va desarrollando como con un nuevo fundamento, como dice el Señor, la base que es lo principal. Así es. Amén, amén. Mm. Sí. Es el mismo ejemplo de que Dios tiene que cortar nuestro árbol antiguo y lo que hablábamos en la semana pasada, y Dios tiene que plantar un nuevo árbol sobre nuestra base, ¿no? Sobre la base de Jesucristo, ¿no? Entonces corta toda nuestra identidad, nuestra naturaleza y pone un árbol nuevo. Pero ese corte significa golpe, significa dolor. ¿Mm? Y como decíamos, ese dolor lo tenemos que utilizar para generar riquezas eternas. ¿Ya? Amén. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya. Amén. Dulce mía, ¿nos podrías llevar en oración para cerrar, por favor? ¿Será posible? Ya. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta reunión, por todos los que estamos conectados, Señor, por todos los que se han podido conectar. Te damos gracias, te pedimos una bendición especial para ellos y para cada una de las familias que ellos mismos representan, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras, Señor, lo que tenemos en nuestro interior. Te doy gracias, Señor. Y te rogamos porque podamos mantener o retener esto en nuestro corazón, en nuestra mente y poder practicarlo realmente, Señor, para que esa labranza, todo eso que hemos aprendido pueda hacer realmente una persona nueva en nosotros.
Te damos muchas gracias porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos dejó todas estas verdades, Señor. Ayúdanos a entender y a entender, Señor. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. 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 Amén.